Gratitud para todos ustedes por haber atendido este llamado de la Procuraduría General de la Nación. A todos ustedes, hombres y mujeres del conflicto que hoy nos acompañan, víctimas del conflicto, gracias a ustedes por su incansable trabajo en defensa de los derechos de los más de 8 millones de personas, principalmente mujeres y niños, víctimas del conflicto armado interno que ha padecido Colombia durante las últimas 5 décadas. Colombia está en deuda con ustedes. Garantizar sus derechos es la razón de ser de esta Procuraduría Ciudadana y de la consolidación de la paz. Quiero agradecer a la Fundación Ford por el apoyo en la financiación de esta audiencia, que tiene un profundo significado para esta Procuraduría, que trabaja, como lo hemos dicho, desde el día cero. Hoy cumplimos 180 días al frente de esta institución, con el corazón al lado de las víctimas. No un simple lema, sino una convicción profunda y una ruta de trabajo para todos nuestros funcionarios. Gracias de nuevo al Instituto de Estudios Interculturales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali por su apoyo. Estamos demostrando que Procuraduría, más academia, más cooperación internacional, más sociedad civil, da como resultado una alianza para trabajar unidos por una Colombia en paz. Mi gratitud de nuevo con la senadora Sofía Gaviria por su iniciativa y por ese arduo trabajo que protagoniza en pro de las víctimas. Colombia vive un momento de inflexión marcado por el fin del conflicto armado, eso esperamos todos por lo menos, que está cerrando el más doloroso capítulo de nuestra historia y que ha abierto un camino de oportunidades y desafíos para la protección y garantía de los derechos de las víctimas. Por desgracia, esta noticia, como ustedes lo saben, no ha generado el júbilo que todos esperaban. La polarización y la radicalización del país nos está robando esa alegría. ¿Por qué? Porque hay un enorme manto de escepticismo y un enorme manto de desesperanza. Así lo muestran las encuestas y ustedes lo saben. La paz genera bajas expectativas. Hay una división marcada entre quienes la apoyan y quienes cuestionan lo logrado hasta este momento. Ellos, sin embargo, y en eso creo que podemos estar todos de acuerdo, no puede entenderse como un camino de regreso a las armas, ni un sí a nuevas aventuras políticas guerreristas o populistas. Esta Procuraduría se declaró veedora del cumplimiento de lo acordado, pero del cumplimiento de lo acordado en función de los derechos de las víctimas, lo que implica además una defensa del orden constitucional y las garantías de todos los colombianos. Porque cumplirles a ustedes debe ser el primero de los mandamientos de la construcción y de la consolidación de la paz. La disputa armada por los territorios abandonados por las FARC, el resurgimiento amenazante de los grupos paramilitares, ya denominados paramilitares, y las disidencias de las FARC, la persistencia armada del Ejército de Liberación Nacional, el crecimiento de las zonas de cultivo con hoja de coca, la existencia de zonas aún no desminadas, las amenazas y asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos, el grave impacto de la minería criminal, la deforestación indiscriminada, son, entre muchos, las más sobresalientes características de un Estado que está desarmando a las FARC y que debe concentrarse ahora en apagar otros focos de violencia, en un Estado que debe ocuparse de esta agenda que estuvo dormida durante varias décadas por cuenta del conflicto armado. Nosotros hemos dicho y lo hemos repetido que el humo de la guerra no nos dejó ver todo eso, la corrupción, la reforma social, la incorporación de las minorías, por ejemplo, a las acciones de nuestra Procuraduría. El pasado 23 de junio, las FARC, todos esperamos que hayan dejado de existir como ejército armado y que sean finalmente una organización civil que deberá ganarse a voto limpio un lugar en el escenario político. Las ideas, no las balas, son las que están llamadas a marcar su destino. Los hechos muestran que consolidar la paz
será un largo y complejo proceso que exigirá mucha imaginación, mucho compromiso para fortalecer la democracia y construir una sólida institucionalidad de la mano de la Constitución de la Paz que redactamos hace 26 años en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente. Ese, repito, es un mandato incuestionable. El proceso de paz con las FARC es un avance, pero falta mucho más. Las negociaciones con el ELN y el desmonte de estructuras armadas ilegales y de narcotraficantes son un imperativo. Y si queremos de verdad consolidar una Colombia conectada con los nuevos tiempos y marcada por la reconciliación. La paz es de ustedes, la paz es de las víctimas. Hacer realidad una paz estable y duradera exige necesariamente la garantía de sus derechos como víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Un estribillo que requiere algo más que una repetición permanente y que tiene que traducirse en normas, en instituciones y en cambios de comportamiento. El Estado tiene la obligación de pagar la deuda contraída con las víctimas durante las últimas décadas. Una deuda que no termina con un auxilio de emergencia, una simple indemnización en dinero o una palmadita en la espalda. Una deuda que se paga con más democracia, con más justicia social, con más equidad, pero sobre todo, de nuevo, con verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Con tierra para cultivar esperanzas y desenterrar la dignidad que quisieron extinguir los violentos, con recursos y no con excusas o falsas justificaciones. El fin del conflicto con las FARC se justifica cuando se piensa en las víctimas. Ahí está buena parte de su legitimación ética y moral. En el cumplimiento de esos acuerdos pactados deben estar consignadas, por supuesto, las respuestas a preguntas que costaron más de 500.000 muertes violentas. Y si no están ahí, habrá que innovar en las respuestas con base en otros mecanismos como nuestra propia Constitución. Esa es la gran oportunidad de responder a las víctimas y al mismo tiempo un camino lleno de retos y de desafíos para la institucionalidad y en general para la vigencia del Estado de Derecho en Colombia. Es una oportunidad además para la justicia, ese sector del Estado que ha sido tan ignorado y que no nos podemos dar el lujo de nuevo de permitir que sus debilidades afecten los derechos de las víctimas. Porque el mayor desafío hoy es además derrotar la impunidad en los graves casos de violación de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Sin verdad no habrá paz. No habrá paz tampoco con corrupción. La verdad es un derecho de las víctimas y garantía de no repetición. La Comisión de la Verdad deberá garantizar su participación efectiva en el esclarecimiento de los hechos. En esta comisión hay demasiadas expectativas y todos esperamos que sean cumplidas y que no sean fuente de nuevas frustraciones. La gran tarea pendiente es la reparación integral de las víctimas. La Ley 1448, todos lo saben porque ha sido precisamente materia de estudio y de análisis por ustedes en las sesiones que han antecedido esta tarde, ha sido y es un avance en este sentido, pero nadie duda que ha tenido enormes dificultades y problemas en su implementación. En el marco de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo, de la que hacen parte los organismos de control y 3 representantes de las víctimas de la Mesa Nacional de Participación Efectiva, se han detectado y advertido muchos problemas y se han presentado diversas recomendaciones al gobierno. Entre los problemas que se han identificado se encuentran, por ejemplo, que son los que ustedes han abordado en las últimas horas, la falta de articulación de la nación y el territorio, problemas en restitución de tierras, demoras en el reconocimiento de la indemnización administrativa, falta de diseño e implementación del programa de rehabilitación,
dificultades en la atención humanitaria y con el enfoque diferencial. No quiero profundizar en estos aspectos porque precisamente de esto se trata esta audiencia, de alimentar el diagnóstico de esta Procuraduría con la visión que ustedes tienen de lo que está pasando. Su óptica es vital para sanar las heridas y superar los obstáculos. Otra tarea pendiente es consolidar las cifras sobre el número de desaparecidos en el marco del conflicto armado, que el Centro de Memoria Histórica estima en cerca de 65.000 personas. El llamado posconflicto es una gran oportunidad para transformar las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas víctimas del conflicto y en general de todos aquellos que han habitado las zonas más afectadas por la persistencia de la guerra, las economías ilícitas y criminales y la débil presencia institucional. Los retos y los desafíos son enormes, ustedes lo saben, ustedes los han detectado, ustedes los han denunciado. Está la puesta en marcha del sistema y de los mecanismos judiciales y extrajudiciales que contempla el llamado acuerdo final. Se ha avanzado en la expedición de normas para su funcionamiento. Sin embargo, hay temas que continúan pendientes y que están allí todavía a la expectativa de su resolución. Además, preocupa sin duda el tema de la seguridad. En el último año hemos sido testigos de un aumento en el número de afectaciones, homicidios y amenazas contra defensores de derechos humanos y estos nuevos líderes sociales de este país, muchos de los cuales hacen parte de procesos de restitución de tierras. Este es uno de los principales desafíos de la paz, garantizar la seguridad de los ciudadanos, especialmente de los más afectados por el conflicto en las zonas donde antes había presencia de las FARC. Es urgente, por ejemplo, como ustedes aquí lo han discutido, frenar el reclutamiento forzado de niños y niñas por los grupos armados ilegales y frentes disidentes de las FARC. Tumaco, por ejemplo, es un laboratorio de nuevos conflictos en el que se mezclan todos los ingredientes para impedir que la paz se consolide. Impedir la revictimización y frenar las dinámicas de violencia que afectan de forma diferenciada el territorio colombiano es una tarea urgente. Para enfrentar esa amenaza, la Procuraduría expedió una directiva el pasado 14 de junio del año 2017, es decir, escasamente hace unas 4 semanas, sobre la protección de los derechos de los defensores de derechos humanos. Se trata de un asunto prioritario de nuestra agenda. Hay que parar ya la máquina de la guerra. El sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición pretende contribuir a garantizar los derechos de las víctimas, pero el sistema contemplado en el punto 5 del acuerdo no puede concebirse de manera independiente de los demás puntos del acuerdo. Si en el epicentro de la construcción de la paz están las víctimas, se debe trabajar por su reconocimiento y satisfacción permanente de sus derechos, pero especialmente por la transformación de sus condiciones de vida. La Procuraduría se compromete a investigar las denuncias sobre la corrupción en la adjudicación de vivienda a las víctimas, como ustedes ya lo han señalado varias veces. También a intervenir y acelerar las investigaciones contra las autoridades locales que incumplen el mandato legal de atención a las víctimas. Si ustedes me permiten, y esto quería precisamente anunciarlo esta tarde, nosotros hemos abierto una investigación a 20 gobernaciones y 35 alcaldías en el día de hoy. ...20 gobernaciones y 35 alcaldías por incumplir la atención integral a la población desplazada víctima del conflicto. Los procesos son en los departamentos de Arauca, Guainía, Córdoba, Chocó, Cauca, Casanare, Caquetá, Caldas, Bolívar, Bichada, Sucre, Risaralda, Quindío, Putumayo, norte de Santander,
Nariño, Meta, Magdalena, Huila y Guaviare. Allí ha sido el reclamo de ustedes hace varios meses, un posible incumplimiento de la obligación de las autoridades locales en materia de protección, asistencia, atención y reparación de la población desplazada por la violencia. Se ha incumplido de manera evidente e injustificada sus obligaciones de atención integral, a pesar de contar con los recursos suficientes para protegerla en la mayoría de los casos y de presentar una situación grave de desplazamiento forzado de acuerdo con la medición del Departamento Nacional de Planeación desde el año 2013. ¿Qué se busca con esta indagación? Se busca identificar a los responsables en cada entidad territorial, verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si es una falta, si es un comportamiento que se constituye en falta disciplinaria y si han actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad. Asimismo, fueron vinculados a la indagación las siguientes alcaldías de los municipios de Fortul, Saravena y Tame en Arauca, de Soledad, Barranquilla y Malambo en el Atlántico, de Magangué y El Carmen de Bolívar, en Bolívar, del Patía, Cajibío y Buenos Aires en el Cauca, de Chimichagua, Valledupar y el Copey en el Cesar, de igualmente Tierra Alta, Córdoba, Pitalito en el Huila, Maicao, Fonseca, San Juan del Cesar en La Guajira, el Banco, Santa Marta del Plato, Magdalena, Ipiales y San Andrés de Tumaco, Cúcuta, El Carmen y Teorama, Puerto Asís en el Putumayo, Pereira, Piedecuesta y Girón, Sincelejo, San Onofre en Sucre, Ibagué y Chaparral en el Tolima. Puede que esta lista no sea exhaustiva, pero es el punto de partida de acciones de esta Procuraduría que simplemente están dirigidas al cumplimiento de las normas en esta materia. Y vamos a seguir y vamos a implementar unos procesos de seguimiento desde el punto de vista disciplinario y desde el punto de vista de la intervención judicial de nuestros procuradores a nivel territorial. También nos comprometeremos a investigar las denuncias sobre la corrupción en todo lo que tenga que ver con las garantías de los derechos de las víctimas, que ustedes saben que también es una moneda común en el diseño de las políticas públicas a nivel departamental y municipal. Todo esto requiere sin duda, y estas medidas que pueden ser medidas de carácter estrictamente disciplinario tienen que aparecer complementadas por medidas de prevención y por medidas de intervención judicial. Pero para todo requerimos de una coordinación institucional. No es simplemente sacar la guadaña y comenzar a sancionar funcionarios, que lo haremos cuando sea necesario, sino tenemos que coordinar todas las instituciones del Estado en los 3 niveles territoriales para que haya resultados. Integralidad en la intervención estatal en los territorios más afectados por el conflicto. Recursos y compromiso que será vigilado por la Procuraduría en materia de gestión de las autoridades departamentales y municipales. Rechazamos la incapacidad del Estado para dar una respuesta oportuna a quienes la guerra convirtió en desplazados de su propia tierra. Esta es la enorme oportunidad para cambiar la historia. De otro modo, la paz nunca echará raíces. No seremos inferiores al reto que asumimos al trazar como derrotero una Procuraduría de los nuevos líderes del país, que son precisamente ustedes, pero los necesitamos al lado nuestro. Esta no es una lucha unipersonal, sino es una lucha mancomunada con todos ustedes. En el marco de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de la Ley de Víctimas, hemos hecho distintas recomendaciones al Gobierno Nacional. Recientemente, por ejemplo, presentamos un balance de los informes de los 3 últimos años. Estamos trabajando junto con las demás entidades que la conforman para fortalecer
el monitoreo y seguimiento a la implementación de la ley y hacer un efectivo seguimiento a las recomendaciones del Gobierno Nacional y a las autoridades locales. Junto con la Defensoría del Pueblo, estamos acompañando el proceso de veeduría constituido para hacer seguimiento a las modificaciones a la Ley 1448, un punto que yo estoy seguro ustedes también han discutido a lo largo de las últimas horas, que el gobierno está trabajando en aras del cumplimiento del acuerdo final. Se espera que en agosto próximo el gobierno presente esa propuesta de modificación. Esperamos estar con ustedes apoyando esas iniciativas de cara a esas reformas que se presentarán. Estaremos vigilantes con el fin además de que esas propuestas se ajusten a la Constitución y realmente contribuyan a la garantía de los derechos de las víctimas. Estamos trabajando además en el fortalecimiento interno de nuestras capacidades institucionales al interior de la Procuraduría para la implementación de los distintos componentes de la reparación integral y vamos a ejercer control y vigilancia a la implementación de los demás mecanismos del sistema, en ejercicio, como ya lo he dicho, de esa función preventiva que caracteriza esa institución. Nosotros entendemos que la situación en cada municipio y en cada departamento, en cada región del país es particular y por lo tanto se requieren soluciones diferenciales. Y ahí está precisamente el gran aporte que pueden realizar ustedes a la generalidad de la ley y a la generalidad de las políticas públicas en esta materia. Pero esto no implica de manera alguna que se aplauda la inactividad de las autoridades locales frente a sus obligaciones legales. La paz, lo hemos repetido durante estos 180 días, se construye en los territorios y no en los escritorios, y las víctimas deben ser la prioridad de las políticas públicas. Esta Procuraduría, con los pies en los territorios, va a tratar de entender siempre en diálogo con ustedes los problemas de las comunidades. Vamos a redoblar la presencia institucional en aquellos espacios geográficos del país donde el Estado prácticamente no existe, para acompañar, por ejemplo, en nuestro Pacífico, tan golpeado por estas realidades del posconflicto, a los alcaldes, a los líderes sociales, para garantizar la seguridad, para avanzar en las políticas de sustitución de cultivos ilícitos, en la educación, en la vivienda, en los planes de retorno y narcotráfico. Para nadie es hoy un secreto el papel que jugamos en la resolución de los paros del Chocó y del paro de Buenaventura, gracias, entre otros, a la presencia de nuestro líder Richard Moreno, hoy Procurador Regional del Chocó. Gracias. Vamos a capacitar a nuestros funcionarios, autoridades locales y organizaciones sociales en la directiva que les acabo de mencionar para la protección de los defensores de derechos humanos. Les cuento, yo estuve hace 10 días en la ciudad de Washington presentando las líneas generales de esa directiva y estamos buscando además recursos de la cooperación internacional en donde la dimensión territorial de la aplicación de esa directiva va a ser crucial, porque no se trata solo de lanzar ideas desde Bogotá, sino de cumplir con la directiva en los territorios. Y de nuevo, tanto el enfoque diferencial como el compromiso de alcaldes y gobernadores es crucial. En el marco del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, intervendremos en la Justicia Especial para la Paz. Ustedes vieron cómo se pretendió sacarnos de la Justicia Especial para la Paz. Lo impedimos. Estamos entrando no por la puerta privilegiada, pero allí estaremos con el único propósito, como yo lo dije muchas veces, para defender los derechos de las víctimas. Esperamos que en la ley estatutaria de la Justicia Especial de la Paz se respete lo que ya hemos conseguido y se siga respetando por encima de todo los artículos de la Constitución que le dan a la Procuraduría la competencia de ser el garante de la defensa de los intereses públicos, donde los derechos de las víctimas juegan el lugar prioritario. La Procuraduría hará seguimiento para que la implementación de los diferentes mecanismos extrajudiciales se garantice la participación de las víctimas. Yo lo he repetido muchas veces, el tema de la participación supone voz
y derechos garantizados para que haya implicación directa en el diseño de las políticas públicas y de esa manera se contribuya a la satisfacción de sus derechos. Intervendremos en el proceso de trámite legislativo de esas normas con ese fin. Nosotros hemos definido nuestra Procuraduría como una Procuraduría con la Constitución en la mano, que la haremos respetar además, por encima de todo, con el corazón al lado de las víctimas y con los pies en los territorios. Lo anterior, sin perjuicio de esa función disciplinaria que ya hemos comenzado a ejercer en el día de hoy con los anuncios que acabo de hacer. Es necesario fortalecer esos mecanismos de participación y abrir, ya lo he dicho, nuevos espacios para poder escuchar la voz de ustedes. Finalmente, quiero decirles que espero que este sea el primer encuentro de muchos que llevaremos con el fin de escuchar sus preocupaciones para que ustedes sean la guía y el norte de nuestro trabajo. No estamos pretendiendo unilateralmente fijar nuestra política frente a las víctimas, sino estamos haciéndolo de manera colectiva y constructiva con ustedes. Quiero reiterarles lo que hemos repetido muchas veces y es nuestro compromiso. Nuestro compromiso que ha implicado a nivel de la institucionalidad de la Procuraduría crear la delegada de víctimas a cargo de la doctora Elena Ambrosi, que aquí nos acompaña, de la delegada de tierras y el fortalecimiento de todos esos temas con la doctora André Viana, que la mayoría de ustedes conocen porque me acompañó a mí en la división de consulta previa en el Ministerio del Interior, la delegada de Asuntos Técnicos con Richard Moreno y hemos fortalecido igualmente la delegada de Territorios y de Descentralización. Es decir, tenemos 5 procuradores delegados trabajando en esta misma dirección. Tengo la certeza de que las conclusiones de esta audiencia van a ser un insumo fundamental para la elaboración del plan estratégico de esta Procuraduría que estamos comenzando. Esta, queridos señores y señoras, es una Procuraduría ciudadana, un lugar siempre abierto, sépanlo ustedes, a las necesidades y a los derechos de las víctimas, a los desplazados y defensores de derechos humanos, a quienes en las regiones seguirán defendiendo la democracia, porque es no solo el futuro de la paz el que depende o pasa por la garantía de los derechos de ustedes, es el futuro de la democracia, es el futuro del Estado de Derecho y es el futuro de esa Colombia distinta que los va a tener a ustedes como protagonistas. Muchísimas gracias.